una fuente que emana. Cuaderno de bitácora, con Adrián Cortés. De los españoles que murieron por la patria, pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Cuaderno de Bitácora. Como siempre, nos puedes escuchar a través de iVoox y Spotify. En el programa de hoy vamos a hablar sobre una guerra que libró España en el primer tercio del siglo pasado, el siglo XX, que fue la Guerra del Rif, o también llamada Segunda Guerra de Marruecos. Básicamente fue un enfrentamiento armado originado por la sublevación de las tribus de la zona del Rif, que es una región montañosa del norte de Marruecos, contra las autoridades coloniales españolas que regían aquella zona. Pero como siempre, antes de ahondar en el conflicto propiamente dicho, vamos a hablar sobre los antecedentes de esta guerra. Recordemos que España venía acomplejada, por así decirlo, del desastre de 1898. Recordemos que perdimos Cuba, Filipinas y Puerto Rico, y aparte de esto, el reinado de Alfonso XIII se tambaleaba, y en 1912 se estableció el protectorado español en Marruecos, aunque en realidad, más que un protectorado, era un subprotectorado. ¿Por qué? Porque fue una cesión de Francia a España. Concretamente, los franceses cedieron a España la administración de solo un 5% del territorio marroquí, unos 20.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que incluían, entre otras cosas, la región montañosa del Rif. En este protectorado colonial, el poder político, económico y militar corría a cargo de España, de la potencia colonizadora. Se mantuvieron algunas estructuras de poder existentes, pero en realidad, en la práctica, pues no tenían competencia alguna. Aunque antes de esto, en la Declaración de Londres de 1904, se le asignó a España la misión de ayudar a Marruecos en materia económica y administrativa, ya que pues estaban muy necesitados, y los españoles pues comenzaron también a explotar algunos yacimientos mineros, lo que provocó el malestar de la zona rifeña. Y llegamos a los sucesos de julio de 1909, donde los rifeños atacan a unos obreros españoles que estaban construyendo un ferrocarril minero. Desde ese momento, los enfrentamientos de los rifeños son continuos. Asediaban Melilla y las malas decisiones de los altos mandos militares españoles provocaron una dura derrota en lo que se conoce como el desastre del Barranco del Lobo, en el que se calcula que murieron en torno a 150 españoles y más de 500 fueron heridos. Pero para conocer más a fondo quiénes eran los rifeños, tengo ya que a mi lado a Laura Villarán. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, Adrián. Gracias por dejarme participar. A ti. Bueno, Laura, ¿quién eran los rifeños? Pues mira, Adrián, los rifeños eran y son una etnia bereber que habitan en el Rif, que está al norte de Marruecos, y son cerca de 4 millones de habitantes. A día de hoy se asientan sobre todo en las montañas del Rif, que especialmente en Alucemas, y en Aurés, que está en Argelia, y también en Túnez. Su idioma principal es el rifeño, aunque también hay personas que hablan árabe, español e incluso francés. Claro, por el protectorado español y francés que estuvo hasta el año 1956, que luego lo comentaremos más adelante. Efectivamente. Y además su economía es bastante pobre, era bastante pobre, y se dedicaban únicamente al cultivo y al turismo. Sobre todo destacan porque su alto porcentaje de población es rubia y de piel blanca, y además hay un 10% de población que es pelirroja. Esto se debe a que, supuestamente esto se debe a que sus antepasados en el año 7000 a.C.
bajaron desde el norte de Europa hasta el norte de África durante el último periodo glaciar. No, pues bastante curioso que allí en Marruecos haya un sitio donde hay población rubia e incluso pelirroja. Pero vamos a ahondar un poquito más en los rifeños, Laura, y su líder durante la guerra del Rif que estamos hablando hoy era Abd el-Krim, que por cierto creo que estudió en Salamanca y dominaba el español, vamos, con una fluidez que más le gustaría a algún español. Pues así es, Adrián, fue un político y líder militar rifeño que encabezó la resistencia contra la administración colonial española y francesa. Todo esto durante la guerra del Rif. Además, fue presidente de la República del Rif, que no duró mucho, que fue entre 1923 y 1926. Resulta bastante curioso que de joven llegó a trabajar en la administración española, como traductor español, pero le detuvieron junto a su hermano en 1927 y pasó un año en la cárcel, y esto pues efectivamente le llevó a oponerse firmemente a España. En 1921 atacó por primera vez un puesto militar español en el que 1000 rifeños rodearon el campamento, matando a 179 españoles y obligando a los demás a retirarse. Y también fue el líder de los rifeños en la batalla de Anual, donde murieron 13.000 españoles. Pues muchísimas gracias, Laura. Una vez conocido quiénes eran los rifeños y su líder, Abd el-Krim, vamos a hablar sobre un acontecimiento que provocó una de las mayores tragedias nacionales de los últimos 150 años, sin duda alguna, que fue el desastre de Anual, la campaña de Anual, en 1921. El comandante en jefe del ejército español, Manuel Fernández Silvestre, ordenó la ocupación de Monte Abarrán, un punto estratégico cercano a Lucemas, que finalmente esta posición pues se mandó que se ocupara, y duró pocas horas, ya que unidades indígenas que luchaban junto a España desertaron, y el 21 de julio los rifeños atacaron esa posición, salvándose únicamente solamente 11 soldados de los 350 que había. Con la moral por las nubes, el ejército rifeño puso sus miras en Anual y los españoles ordenaron la retirada, perseguidos por combatientes rifeños. Estos últimos, pues al final les dieron caza a los españoles y murieron en torno a 13.000 soldados a manos de unos 3.000 rifeños. Fue una escabechina total, 13.000 españoles muertos a manos de 3.000 rifeños. Cabe destacar, entre otras cosas, que en esta masacre desapareció el general Manuel Fernández Silvestre y su cadáver pues finalmente nunca llegó a encontrarse. Con esta dura derrota, Melilla quedó prácticamente sitiada por los rebeldes. Para los rifeños, la victoria de Anual dio inicio a una etapa de independencia y por ende de la proclamación de la República del Rif. Además, al parecer, hubo algunos militares que metieron la mano por donde no debían y se dieron algunos casos de corrupción en torno a los suministros que llegaban a las tropas españolas. Este desastre, como he dicho, fue una durísima derrota, pero ya no militar, sino moral. Como he dicho antes, veníamos del desastre del 98 y con esta nueva tragedia nacional la sociedad española pues no levantaba cabeza, estaba sumida en el absoluto pesimismo. Para evitar el avance de las tropas rebeldes, el ejército español empezó a construir pequeños fuertes o blocados, que eran fortificaciones de madera que defendían a los campamentos donde se encontraban el grueso de unidades y material militar. Pero es aquí donde aparecen los pacos, que no son un grupo de personas que se llamen Francisco, no, sino que son unos francotiradores rifeños y se les dice los pacos por el sonido que hace el fusil al disparar. Se escucha Paco, digo yo que sería así. En este contexto nace la Legión Española, cuyos jefes serían Millán Astray y una persona que creo que nuestros oyentes conocen muy bien o les suena,
un tal Francisco Franco Bahamonde. Sobre 1921 y 1922 se recuperan zonas que fueron invadidas por los rifeños y en el 23, concretamente el 13 de septiembre, Miguel Primo de Rivera se rebela contra el gobierno de España y cuenta con el apoyo total del rey de entonces, que era Alfonso XIII. Uno de los principales objetivos fue acabar con la maldita guerra de África, que parecía que no tenía fin. Y llegamos en este contexto al desembarco de Alhucemas, el 8 de septiembre del 25, de 1925. Ese día, el ejército español y la armada, junto a un pequeño contingente de ayuda francesa, desembarcan en las playas de la bahía de Alhucemas. Se dice que fueron unos 13.000 los soldados españoles que fueron transportados a Marruecos desde Ceuta y Melilla. Cabe destacar también que entre los participantes de ese desembarco estuvo un pequeño militar, coronel por entonces llamado Francisco Franco, quien por su actuación al frente de las tropas de la Legión fue ascendido a general de brigada. La guerra terminó finalmente con la victoria española, pero atrás quedaban casi 30.000 muertos y heridos y una grave crisis que a la vuelta de la década provocaría, entre otras cosas, la caída del monarca Alfonso XIII. España seguiría pues con su protectorado en el Rif hasta 1956, cuando la dictadura del general Franco reconoció la independencia de este territorio y acababa así los protectorados ejercidos por Francia y España respectivamente sobre Marruecos. Pues nada más, hasta aquí ha llegado nuestro programa de cuaderno de bitácora sobre la guerra del Rif. Espero que les haya servido y hayan conocido un poquito más sobre esta guerra que libró España con nuestros vecinos del sur hace exactamente ahora 100 años y nada más. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente cuaderno de bitácora. Como siempre, puedes escucharnos en Spotify y en la plataforma iVoox. Hasta luego, sean buenos. Salió con un pelotón junto a 13 compañeros y el cabo que eligió era Suceso Terrero. El malo estaba sitiado, no había ya escapatoria, habían bombardeado y allí encontraron su gloria. Que se entere su familia, que lo sepa el pueblo entero, habían dado su vida, ya habían muerto sin miedo. Y no le importan medallas, honores ni nada, solo quería servir a su patria. Y sin pensar en su vida ni en que pasara mayor honor en morir por España. Y en el bloqueo situado bajo el gurú necesitaban una ayuda urgente. Y voluntarios acudían sabiendo muy bien que aquello era el bloqueo de la muerte. Ya ha pasado mucho tiempo y a veces nos olvidamos, así siempre ha sido el tercio, a ver si nos enteramos, que era gente sin estudio y algunos muertos de hambre, dejaron atrás sus vidas y murieron en combate, no tenían miedo a nada, la muerte es su compañera, su vida no vale nada, morían por su bandera. Que salgan los banderines y resuenen las cornetas, cojamos todos la papa, porque esta es también su fiesta, porque el 20 de septiembre es el día del legionario, de los que aún estamos vivos y de los que se marcharon. Es una parte de historia que escribieron con su sangre y nosotros en su memoria queríamos recordarle. Y no le importan medallas, honores ni nada, solo querían servir a su patria. Y sin pensar en su vida ni en que pasara mayor honor en morir por España. En el bloqueo situado bajo el gurú necesitaban una ayuda urgente. Y voluntarios acudían sabiendo muy bien que aquello era el bloqueo de la muerte. En el bloqueo situado bajo el gurú necesitaban una ayuda urgente. Y voluntarios acudían sabiendo muy bien que aquello era el bloqueo de la muerte.